Pues bien, vamos a disponernos a exponer la palabra de Dios. Uno de los énfasis de nuestra iglesia y lo que han estado aquí por algunos años saben que de hecho es parte de nuestros valores no negociables, es el fortalecimiento del núcleo familiar. Nosotros hemos enseñado mucho, instruido mucho, predicado mucho acerca de lo que es la familia y cómo debe funcionar la familia. Quizás el primer ministerio oficial de la iglesia fue el ministerio de parejas. Comenzó casi con la misma iglesia. Cuando empezó la iglesia, comenzó de manera paralela un grupo de parejas a ser instruidas en la verdad de Dios acerca de la relación matrimonial y de la labor del matrimonio y de los padres a la luz de la palabra. Y nosotros seguiremos hablando de eso porque la familia es de vital importancia para todo lo que acontece. De hecho, la familia es una idea de Dios, es algo que Dios creó en el principio. Y es sobre la base de la familia que la sociedad es construida, que la sociedad puede florecer o no florecer, depende de la calidad de las familias que la componen. De hecho, una iglesia es tan fuerte como la fortaleza de sus familias. Padre, madre funcionando como Dios quiere que funcionen, padres funcionando con sus hijos como Dios quiere que funcionen. Y es impresionante ver el énfasis que Dios le da a lo largo de su palabra a lo que es la familia, comenzando con que el Dios Trino, nuestro Dios, se revela a sí mismo en términos de familia. Él se identifica como el Padre, Él tiene un Hijo unigénito. Esos son los términos que Dios utiliza. Y aunque Él es Rey también y nuestro Jesús es Señor, pero el primer término que nosotros conocemos en la palabra, a raíz, digamos, de la revelación de Dios, es que Dios es un Padre y tiene un Hijo unigénito. A nosotros, lo que hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en Cristo y nos hemos sometido a su palabra, se nos llama hijos de Dios en la palabra. Y Dios se identifica como nuestro Padre, y no cualquier Padre. De hecho, en Romanos 8, Pablo dice que Dios es nuestro papá. Es un término cercano como papi, Abba Padre. Podemos decir, habiendo sido adoptados por Dios por medio del sacrificio de Jesús, nosotros podemos acercarnos a Dios ahora y tratarlo de Abba, que significaba papi en el tiempo del primer siglo, en el primer siglo. En Efesios 5, de hecho, se nos informa que el matrimonio entre un hombre y una mujer es nada más y nada menos que la representación, un símbolo de lo que es la unión entre Cristo y su iglesia. O sea, que la familia apunta a una realidad espiritual mayor, que es la unión entre Cristo y la iglesia. En Efesios 2, en 1 de Timoteo 3, en 1 de Juan, se nos dice a nosotros y se nos llama a nosotros como grupo la familia de Dios. Y cuando nosotros vemos lo que los padres están llamados a hacer con sus hijos, para que ustedes vean la importancia de la familia, en esencia, los padres lo que estamos llamados a hacer con nuestros hijos es a pasar la fe a nuestros hijos. Esa es nuestra principal función, nuestra principal tarea a los ojos de Dios. Entonces, cuando uno ve todo eso, sin duda alguna que la familia tiene un rol fundamental en la creación de Dios y en cómo se supone que el mundo funcione. Y a pesar de todos los ataques a los que la familia está sometida, sigue siendo vital, esencial en el orden divino para que el mundo funcione. Ahora bien, dicho eso, lamentablemente las familias no funcionan bien, incluso familias cristianas. Hay esposas que luchan de manera recurrente con someterse a sus maridos como al Señor, como lo establece la palabra, y en lugar de hacer o de ser ayudas idóneas, introducen a la relación pesar, cuestionamiento, crítica, manipulación. A los esposos se nos llama a amar a nuestras esposas como Cristo amó la iglesia, pero a pesar de eso, a pesar de servirles de manera amorosa, se nota en nosotros
un desdén para liderar nuestras familias, una negligencia a veces para involucrarnos en los asuntos emocionales de nuestras familias. Y cuando lo hacemos, en ocasiones, con frecuencia, lo hacemos de una manera atropellante. Es frecuente que un hombre piense que si él trae suficiente dinero a la casa, él es un hombre de familia responsable y ese es su aporte al hogar. Y en ese ambiente, con esposas insubordinadas y hombres pasivos y negligentes, o entendiendo que su rol es básicamente económico, los hijos tampoco funcionan bien. Porque es difícil que la paternidad funcione cuando el matrimonio no camina bien. Esa es la plataforma a partir de la cual se ejerce la paternidad bíblicamente hablando. Y yo quisiera entonces hablar de eso en el día de hoy. Dada la importancia de la familia, dado que nosotros entendemos que la familia juega un rol fundamental en el orden divino de las cosas y de la iglesia, yo quisiera hablar hoy a padres y madres. Y muchos de los que estamos aquí, nuestra iglesia es una iglesia relativamente joven, algunos tenemos hijos en edad de crianza, otros ya están más avanzados, pero todavía pueden tener en el futuro una influencia sobre nietos, y hay muchos que están aquí que no tienen hijos todavía, pero que van a tener en un futuro. Entonces ese es un mensaje que nos toca de alguna manera a todos, directa o indirectamente. Y yo me pregunto, papá y mamá, si Dios evaluara nuestra paternidad, si Dios nos hiciera una evaluación como una prueba nacional, ¿qué nota nos pondría del 1 al 10? ¿Sabes tú cuáles son los criterios que Dios utiliza para evaluar nuestra paternidad? O sea, ¿cuáles son las cosas que Dios observa y que Dios dice, bueno, esto aquí está bien, esto aquí está bien? Porque son las cosas que Dios observa. Entendemos nosotros como padres cuál es el propósito de la crianza y cuál debe ser su funcionamiento a la luz de la palabra. Yo quisiera que fuéramos a Efesios 6, versículo 4, y de ahí nosotros vamos a exponer en el día de hoy lo que tenemos que decir. Efesios 6, 4. Nos dice así la palabra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Este es quizás el versículo de toda la Biblia más específico acerca del tema de la crianza. Hay muchos otros que hablan de ciertos aspectos de la crianza, pero este es, sin duda alguna, el más breve, pero también el más profundo versículo acerca de la crianza. Y yo quisiera en el día de hoy pues ir frase por frase, desempacando la instrucción, la gran cantidad de instrucción que este versículo tiene para nosotros. En un primer lugar, yo quisiera ver el quién de la crianza. ¿Quién es que está llamado a criar? ¿De quién es esta responsabilidad? Fíjense lo que dice el versículo comenzando. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Y vosotros, padres, en el original esa palabra está en masculino, lo que ha llevado a algunos a pensar que Pablo se está refiriendo a los padres, a los hombres. Pero si nosotros vemos el contexto inmediato del pasaje, 2 versículos antes, Pablo les acaba de decir a los hijos que se sometan a papá y mamá, y luego de decirle a los hijos que obedezcan a papá y mamá, le dice, y vosotros, padres. Entonces el contexto apoya que se está refiriendo a los 2 padres y no solamente a papá, como indicaría el género de la palabra en el original. De hecho, esa misma palabra es usada en Hebreos 11:23 para referirse a padre y madre cuando se trata el caso de Moisés, que Moisés fue colocado escondido por papá y mamá, por sus padres, para que no fuera asesinado por Faraón. Y por lo tanto nosotros entendemos que Pablo está hablándole a papá y a mamá en este caso. Ellos son los responsables de la tarea de criar a sus hijos. En el libro de Proverbios, el libro digamos de sabiduría
por excelencia de la Biblia. Toda la Biblia es un libro sabio, pero hay un tipo de literatura que le llamamos de sabiduría, y Proverbios es uno de ellos. En el capítulo 4, versículo 1, el sabio diciéndole a su hijo, o compartiendo con su hijo su corazón y dándole consejos para la vida, le dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no abandones la enseñanza de tu madre, porque guirnalda de gracias son para tu cabeza y collares para tu cuello. Aquí el sabio le dice al hijo que escuche la instrucción del padre, que atienda la enseñanza de la madre. Hay un papá, una mamá involucrados en la formación, en la crianza de los hijos. La Biblia asume que la crianza recae en ambos padres involucrados en la crianza, valga la redundancia. Son los padres, no es la iglesia, no es el colegio, no son los terapeutas los responsables de guiar a nuestros hijos. Somos nosotros los padres. Y la mecánica específica de esto no nos es revelado en el texto, por lo menos en este pasaje, no se nos revela una dinámica específica, pero ciertamente hay cosas que podemos decir a la luz de las Escrituras para hablar un poquito de la mecánica de cómo funciona eso. Según el diseño bíblico, en general, la mujer va a pasar más tiempo con sus hijos. Eso no implica, como algunos han entendido, que la crianza es responsabilidad de la mujer. No. De hecho, en el mismo pasaje, en este pasaje que se habla de lo que los padres son los responsables de la crianza, un poco más arriba, apenas unos 10, 12 versículos más arriba, Pablo viene hablando del funcionamiento del matrimonio y le dice en Efesios 5:22 a las mujeres: mujeres, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y de hecho le agrega en el próximo versículo que deben estar sujetas a sus maridos en todo. El marido es llamado cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia. Por lo tanto, en la familia, los hijos están sometidos a los padres, y los padres, hay una cabeza delante de Dios, que es el esposo, el más responsable delante de Dios de las cosas que pasan en el hogar. Sorprende cuando ocurrió la primera caída o la caída en pecado en Génesis 3, la primera pareja, no habían hijos todavía, Adán y Eva caen en pecado. Dios sabe que Eva fue la primera que pecó, pero cuando Dios llama al ser humano a dar cuentas, a quien le pregunta primero es a Adán y le dice: Adán, ¿dónde estás? Ven a dar la cara por lo que ha pasado en tu familia. Entonces, el hecho de que la mujer, posiblemente por las mecánicas del funcionamiento de la familia, y de hecho el diseño de Dios apuntaría a que la mujer pase más tiempo con los hijos, el hombre no es menos responsable delante de Dios para involucrarse en las decisiones de la crianza. Ambos padres involucrados y el hombre como cabeza, ese es el diseño bíblico. La mujer involucra al hombre en la crianza, le pregunta, le informa. El hombre debe querer participar. El hombre tiene que buscar participar en la crianza de sus hijos. Él lo debe desear, él se debe sentir responsable de qué está ocurriendo. En todas las decisiones, en las grandes decisiones, en las pequeñas decisiones, el hombre puede delegar en su esposa algunas, pero hay decisiones que tienen que tomar, y todas las decisiones deben tomarse de manera conjunta. Y como ustedes saben que yo quiero que entendamos las cosas bien, yo quiero bajar todavía más. ¿A qué tipo de decisiones me estoy refiriendo? ¿En qué tipo de decisiones es que el hombre y la mujer se involucran en la crianza? Bueno, en todas, en las grandes, como a qué iglesia vamos, hombre y mujer, padre y madre decidiéndolo. ¿Cuál es el modelo de disciplina que seguiremos cuando vamos a corregir? ¿Qué tipo de disciplinas impondremos? ¿Qué castigos? ¿Qué correcciones? ¿Qué señalamientos? ¿Cómo lo haremos? Papá y mamá involucrados en decidir el modelo de disciplina, según obviamente la palabra de Dios. ¿En qué colegio los pondremos? Papá y mamá involucrados. ¿Qué estilo de vida le daremos a nuestros hijos? ¿Qué amistades les serán permitidas o no permitidas? Papá y mamá involucrados, hablando, conversando, discutiendo estas cosas para el beneficio de nuestros hijos. Pero decisiones pequeñas también.
¿Cuál es el cronograma de la casa? ¿A qué hora se levantan? ¿A qué hora nos vamos para el colegio? ¿A qué hora se acuestan? ¿A qué hora ven televisión? ¿Les permitimos o no les permitimos tener aparatos electrónicos? Si se lo permitimos, ¿con qué restricciones de tiempo? ¿Qué tipo de contenido van a ver en ese aparato electrónico? ¿Qué tipo de control el papá y la mamá, involucrados los dos, van a tener sobre el uso de esos aparatos electrónicos? ¿Cuál es el contenido que van a poder ver en la televisión? ¿En qué liga lo vamos a poner? ¿En esa liga se dicen muchas malas palabras o no se dicen muchas malas palabras? No, lo voy a quitar, eso es una boca sucia todo lo que está ahí. Papá y mamá involucrados, enterados de lo que está entrando a la mente de sus hijos constantemente. Decisiones grandes, decisiones pequeñas. Padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, criadlos en la disciplina y la instrucción del Señor. En nuestra generación, cultura, yo creo que es algo casi mundial. Usualmente vemos a una madre mucho más proactiva y mucho más involucrada en la formación moral y espiritual de los hijos que el padre. Como dije al principio, no sé en qué escuela, de dónde sacamos los hombres, que si yo aporto económicamente al hogar, ese es mi aporte. Y yo de hecho me puedo considerar un hombre de familia responsable si traigo a la casa el pan. Eso no es bíblico. Y eso contradice, de hecho, el modelo bíblico. Pero no solamente eso, hermanos, este involucramiento de papá y mamá en todas las decisiones, donde el hombre debe sentirse responsable también y debe desear involucrarse en la educación de sus hijos, al igual que la mamá, en todos los aspectos de la educación y la formación, está el funcionamiento del matrimonio. El matrimonio, como dije al principio, es la plataforma sobre la cual los hijos son criados. Ese es el primer aporte que el papá y la mamá hacen a la crianza de sus hijos. Un buen matrimonio es el primer aporte para la crianza de nuestros hijos. No es casual que este versículo 6:4 de Efesios 6:4 está justamente después de cuando Pablo se acaba de desplayar con 13 versículos hablándole a las mujeres de someterse a sus maridos y a los maridos, amar a sus esposas como Cristo amó la iglesia, porque al que ama a su mujer a sí mismo se ama, que la cuida, la sustenta como Cristo a la iglesia y la santifica. Pablo se desplaya en el funcionamiento del matrimonio en 13 versículos y luego en 6:4 da uno de la crianza. Esta es la plataforma para una buena crianza. Es lamentable que hoy en día mucha gente entienda que yo puedo tener un hijo solo, que yo puedo ser un buen papá solo, que yo puedo ser un buen papá sin ser un esposo devoto y entregado también. Pudiera funcionar porque Dios es misericordioso, Dios tiene gracia, Dios da a quien no se lo merece. Dios permite que cosas buenas ocurran a gente mala como nosotros. Él es así, pero no es la norma. Dios creó la familia y es el matrimonio la escena donde se produce la crianza. Un papá amando o un esposo amando de manera servicial a su esposa, de manera incondicional a su esposa, respetándola. Esa interacción de la esposa sometida a un marido, en ese contexto es que los hijos aprenden qué es importante, qué se valora, cómo se perdona, cómo se sirve, cómo se ama. Y yo puedo bajarle a mi hijo muchas instrucciones y escribirle un manual, pero si yo no le muestro en mi relación matrimonial cómo es que uno se relaciona con los demás, muchas veces ellos van a crecer con grandes deficiencias y disfuncionalidades. En otras palabras, un matrimonio malo boicotea mi crianza. Un matrimonio malo boicotea una crianza saludable. Eso implica que cuando el matrimonio no va bien, quien busca ayuda es la mujer, pero cuando el matrimonio no va bien, el papá, el esposo, que es cabeza del hogar y debe estar involucrado en la crianza, debe entender que eso tiene implicaciones en la salud de la familia, implicaciones en su crianza, y él debe de manera proactiva ser él, ojalá, el que busque ayuda y pida asistencia y dirección y consejo. Eso no le resta a ningún hombre, eso le suma al hombre. Hay muchas cosas que nosotros ignoramos, hay muchas cosas que nosotros no sabemos, hay muchas cosas que nosotros dañamos por nuestro pecado, y muchas veces si alguien de afuera no nos lo señala, nosotros no crecemos.
y nos mantenemos siendo hombres duros, difíciles, autoritarios, esposos que no son tiernos y padres distantes. Si el hombre se da cuenta de eso, ojalá se dé cuenta, pues él debe buscar ayuda. Es parte de su labor. Ese es el quién de la crianza. Tenemos que involucrarnos ambos. Esto es una tarea de dos. Así lo diseñó Dios. No, el hombre se aporta económicamente muy bien, pero ahí no se termina mi compromiso y mi labor de padre. Eso no implica que yo soy un padre responsable. De hecho, yo diría que es mucho más fácil proveer lo económico que proveer lo otro. Lo económico es nada más dinero. Lo otro es interacción humana, que es complicada. Y como dice mi suegro a veces, el dinero está hecho, nada más hay que buscarlo. El quién de la crianza. Yo le pido al Señor que los hombres aquí, las mujeres aquí, sobre todo los hombres, entendamos el alto llamado, el gran privilegio que nosotros tenemos de poder formar un alma que ha sido colocada en nuestras manos por Dios, según el Salmo 127. Dios nos ha dado a nuestros hijos como bendición. Es una gran responsabilidad, un alto llamado. Involucrémonos proactivamente. Querramos hacerlo, busquemos hacerlo para el beneficio de nuestros hijos. El segundo aspecto, luego de ver el quién de la crianza, es la forma de la crianza. Efesios 6:4 sigue diciendo: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. En pocas palabras, cuiden la forma como ustedes crían. Sean sensibles a lo que sus hijos sienten. Consideren el efecto emocional de su crianza en sus hijos. Claramente Pablo dice: no provoquen a la ira, no le provoquen molestias innecesarias. Y esto, en el momento que esto es dicho por Pablo, esto es algo mucho más contracultural que hoy en día, porque hoy en día nos hemos ido al otro extremo. Hoy en día hay padres que le tienen miedo a sus hijos y no quieren producir la más mínima molestia a sus hijos por nada. Y eso es imposible, por una serie de razones que voy a explicar. Pero en el momento que Pablo escribe esto, la cultura imperante, por lo menos en esta ciudad de Éfeso, era la cultura romana, los códigos legales romanos, y los padres tenían lo que se conoce como la patria potestad romana. No la patria potestad de hoy en día, que es un derecho constitucional de que nosotros somos los responsables legalmente de nuestros hijos, desde la formación de nuestros hijos. En esa época la patria potestad era mucho más amplio que ahora. El papá en ese momento, el papá de la casa, no la mamá, el papá podía vender sus hijos como esclavos. Podía vender su esposa, de hecho, pero estoy hablando de la patria potestad de los hijos. No solamente eso, cuando un hijo nacía, era colocado a los pies del padre, literalmente. Esto estoy hablando de escritos históricos. Era colocado al pie del papá. Si el papá lo tomaba, el hijo se mantenía en la casa. Si el papá seguía de largo, se tomaba el niño o la niña y era desechado. Literalmente a veces se dejaba expuesto a los elementos, se dejaba morir en algún basurero. Hay datos históricos de esta práctica, lo pueden buscar. Ese era el tipo de patria potestad que el papá romano tenía en la época que Pablo escribe. Y ahora viene Pablo y le dice: padres, no provoquen a ira a sus hijos. El papá que se sentía allá arriba, que él podía ordenar, mandar y decidir el destino de sus hijos, ahora le es dicho: tienes que considerar cómo tu hijo se siente. Esto es algo muy chocante, muy contracultural. De hecho, es contracultural hoy en día y sobre todo en nuestra cultura hispana latina, donde todavía nosotros tenemos, sobre todo los padres, una sensación de que nosotros no somos cabeza bíblica de la casa, sino el jefe de la casa.
Yo soy el jefe de la casa. Esa es la idea, la noción más prevalente, más generalizada de los hombres en la casa, en la cultura hispana. Yo no estoy generalizando, yo digo la mayoría es más prevalente, eso es lo que he observado. Algunos tenemos otras ideas, ya sea porque nos hemos expuesto a la enseñanza bíblica o porque nos hemos expuesto a enseñanzas liberales que dicen que de hecho que el papá no tiene ningún rol diferente al que tienen el resto de los que mandan en la casa. De hecho, ahora me enteré, estando en Perú, que hay una propuesta de ley donde se configura y se le da una connotación legal a lo que es la familia democrática, donde las decisiones todas deben ser tomadas por consenso entre el papá, la mamá y los hijos. Todas. Y las decisiones deben ser consensuadas con sus hijos, y aquellas decisiones que no sean consensuadas con sus hijos, como un congreso. Imagínense ustedes, el niño de 7 años, yo no apoyo esa moción. Parece extremadamente, o sea, a mí me pareció extremadamente creativo. Pero yo, o sea, ¿quién opera una casa de esa manera? Y si son 5 hijos, si son 2 papás, los hijos siempre son mayoría. Si arma un motín por cualquier cosa. En serio, así hablamos con los pastores y me decían, esto es una cosa absurda. Este pensamiento liberal de que el derecho es el mismo, de que el voto y el peso es el mismo, cuando la Biblia claramente nos dice a nosotros, ustedes tienen la autoridad, ahora no la mal usemos. Eso es lo que dice esta frase, lo que implica esta frase. Padres, ustedes son la cabeza del hogar, los hijos están supuestos a someterse a ustedes, pero ojo, no provoquen a ira a vuestros hijos. O sea, la autoridad no puede ser mal usada. Ustedes tienen que tener en cuenta el subordinado. Tiene que haber una sensibilidad para el que está abajo, que no tiene el mismo peso que tú en la casa, pero ojo, cuida su sentir. De hecho, este balance donde Pablo le dice a los hijos, hijos obedezcan a sus padres, y luego le dice a los padres, padres consideren cómo se sienten sus hijos, no lo provoquen a la ira. Ese es un balance que debe estar presente en todas las relaciones cristianas. Yo debo considerar al otro. Filipenses dice que consideremos a los demás como más importantes que a nosotros mismos. Pero en este mismo contexto, fíjense el balance. Yo le voy a hacer un recorrido en este contexto. Esto está en Efesios 6:4, pero un poquito más atrás, en 5:22, Pablo le dice a las mujeres, mujeres, sométanse a sus maridos, como al Señor. Eso parecería una licencia para que el marido haga lo que quiera en la casa, ¿correcto? Pero en el 5:25, 3 versículos más abajo, le dice, maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Espérate. Es verdad, mujeres sometidas, pero hombres serviciales, hombres amantes. No es un hombre que se aprovecha de la autoridad. Mujer sometida, hombre amante. En Efesios 6, versículo 1, hijos, obedezcan a vuestros padres. Padres, no provoquen a ira a sus hijos. En Efesios 6:5, 2 versículos más abajo, el versículo siguiente, siervos, obedezcan a vuestros amos. Y en el 6:9, amos, dejen las amenazas y traten a sus siervos de la misma manera, con consideración. ¿Qué balance hay en la palabra de Dios? Cada relación de subordinación, en este caso, hombres, mujeres, padres, hijos, amos, siervos, cada relación hay una responsabilidad del subordinado, hay una responsabilidad de la autoridad, de considerar al subordinado y el sentir del subordinado. ¿Qué sabiduría hay en estas palabras? Dios quiere que en nuestros tratos con los demás prime la humildad mutua, el sometimiento mutuo. Ese es el principio que Pablo está explicando luego de decir en el 5:21 que nos sometamos los unos a otros en el temor del Señor, en el temor de Cristo. En el caso de los padres, se nos llama a tener un trato con nuestros hijos que no genere ira. ¿Y cuál es la razón? ¿Por qué es que Pablo habla de esta manera a los padres? ¿Por qué es que Pablo dice esto? Bueno, él en Colosenses 3, que es el versículo paralelo, es un versículo, cuando decimos que es un versículo paralelo, es que dice lo mismo con otras palabras a veces. En Colosenses 3, versículo 21, Pablo le dice a los padres lo siguiente: padres, no exasperéis a vuestros hijos.
y dice, para que no se desalienten. Eso es lo que Dios está tratando de evitar. Esto es un buen consejo. Dios no nos está colocando a nosotros por debajo de nuestros hijos. No son los hijos que van a gobernar la casa. No. Lo que Dios está tratando de evitar es que en nuestros hijos haya un ambiente de desaliento donde los hijos no se vean motivados a obedecer y a seguir la instrucción del Padre. Dios está cuidando el ambiente del hogar para que los hijos respondan apropiadamente a mi dirección. Y quiero leer esta cita mía, pero es que quiero decirlo así como lo escribí. La idea es que los padres puedan crear un ambiente, o sea, lo que están tratando Dios de evitar es que se cree un ambiente de tanta exigencia, tan demandante o tan crítico, que los hijos sientan que es imposible agradar a los padres, o que agradarlos no hace ninguna diferencia, o que de hecho disgustar a los padres es divertido. Yo he visto casas así, donde los hijos se ríen de molestar a los padres. O sea, no solamente no hay motivación para obedecer, no, hay un gusto en desobedecer. Porque hay una rebelión en la forma como el hijo es tratado que genera esta contienda con el papá o con la mamá. Y obviamente Pablo no se está refiriendo a la molestia típica o al malestar típico que un hijo o un ser humano siente cuando uno le impide hacer algo. No se está refiriendo a eso. Es inevitable que cuando estemos instruyendo a nuestros hijos y poniéndole normas y reglas y enseñándoles, ellos se van a resistir porque hay un corazón pecaminoso en ellos. Pero no es ese tipo de molestia. Pablo se está refiriendo a una molestia donde hay una ira generada de manera innecesaria y que había una manera alterna de proceder y el papá no lo hizo, no la usó. Procedió de una manera que irritó al hijo de manera innecesaria. Algunos ejemplos de cosas que pueden llevar a nuestros hijos a la ira es cuando el trato en la casa de papá a hijos es más caracterizado por ordenar que por persuadir. A esto, sin explicar razones. Esto es así porque sí. El papá se encarga de dar órdenes y no de persuadir. Un trato público que avergüenza a mi hijo también es algo que irrita. Promesas incumplidas de manera recurrente. No quiere decir que un día uno no incumpla una promesa. A veces no podemos cumplir lo que le prometimos a nuestros hijos. Pero hay algunos que nos hemos dado la tarea como que no es nada incumplir una promesa a nuestros hijos. A veces disciplinas desproporcionadas a la magnitud de la falta. Es como poder, no sé, disponer una cadena perpetua porque mató un gato, algo así. Botó un vaso, un mes sin televisión. Cualquiera bota un vaso, bota un agua. Tiene que haber una proporcionalidad, un sentido de justicia en mis disciplinas. A veces el favoritismo entre los hijos. Lo vemos en el caso bíblico de la familia de Jacob, que tenía 12 hijos, tuvo un hijo 13, que era José, y José era el preferido, y todos los demás se resintieron contra su papá y contra José por el favoritismo que había en la casa. A veces mandatos sin explicación, arbitrariedad. ¿Y por qué? Porque sí, porque yo soy el papá, porque yo lo dije, y se acabó. Críticas frecuentes a los hijos o falta de estímulo, que es la otra cara de esa moneda. Un ambiente donde el hijo siente que se le critica, y si sacó 94 se le pregunta en dónde perdió los 6 puntos. Esto es serio, produce risa. De hecho, cuando nosotros vemos el pecado en perspectiva, fríamente, es ridículo, es hasta cómico en las cosas que nosotros caemos. Se le critica al hijo, se le señalan sus faltas y escasamente, extrañamente, se le felicita, se le estimula, se le dice bien hecho. Y eso va opacando, desmotivando el hijo. Exigencia de resultados sin considerar sus esfuerzos. El niño tiene que sacar tal nota. Bueno, ojo, hay hijos de 100, hay hijos de 80.
Lo que nosotros tenemos que cerciorarnos es que el hijo dio lo mejor que pudo. Si yo vi a mi hijo fajado en algo y sacó un 80, yo le voy a decir, bien hecho, mi hijo. Te esforzaste. O tú has sido de 100 toda tu vida. O yo he sido de 100. No. Hay cosas que nos proponemos hacer y que no logramos. A veces los que practicamos deporte podemos ver eso claramente. A veces nos esforzamos para hacer nosotros los atletas de alto rendimiento, a veces tenemos, pero espérese, queremos hacer algo y no nos sale, y nos esforzamos y a pesar de la destreza que tenemos, no nos sale, no podemos, o no, es así, no llegué, no pude, no alcancé. Pero me esforcé, entonces si me esforcé yo me debo sentir tranquilo conmigo. Bueno, yo di lo mejor de mí, pero perdí, no llegué, no alcancé, no logré. Académicamente también ocurre eso. Los hijos tienen que entender que ellos se van a esforzar y si ellos se van a esforzar y bien el esfuerzo debe aplaudirse, los resultados. Bueno, vamos a ver papi, cómo podemos mejorar esto. Pero no es una falta de él habiendo él hecho el mejor de los esfuerzos. A veces correcciones airadas ante sus faltas, correcciones que son fruto de nuestra exasperación o cansancio o molestia, no con ellos sino con otras cosas y nos desahogamos con ellos y como ellos no pueden hablar o no nos pueden llamar la atención o no nos pueden replicar porque entonces los apabullamos, lo que se siembra en ellos es una molestia profunda, una rebelión profunda contra nosotros. A veces el exceso de normas y reglas en todo, para todo, esa sobreprotección que le indica al hijo, yo no confío en ti. Y hay un aspecto, hay un punto donde yo le he dicho a mis hijos, mira, yo no confío plenamente en ti, ni tampoco en mí, porque somos pecadores. Tú puedes fallar, yo también. Pero tiene que haber un grado de confianza en ellos, un grado de confianza en Dios para nosotros ir soltando las reglas en la medida que los hijos crecen y que ellos se sientan que van adquiriendo más confianza de parte de nosotros. Y la tapa que le pone o que se le pone al pomo, como dicen, o la gota que derrama el vaso, es que hacemos todas estas cosas y no pedimos perdón a nuestros hijos muchas veces. Ellos no son restituidos cuando se sienten agraviados por nosotros, porque muchos papás, yo he hablado con muchos papás que nunca le han pedido perdón a sus hijos, nunca, por nada. No lo tratan bien, le compran un regalo, lo sacan a cenar, lo ponen a jugar. ¿Y dónde está la emoción del hijo? ¿Dónde está el sentir del hijo? La restitución de la falta cometida, ¿dónde está? Y debo advertir algo, estas cosas se hacen muchas veces, nosotros las hacemos, porque yo me quiero incluir, porque yo he cometido alguna de estas faltas, pensando que estamos haciendo lo mejor por nuestros hijos. O sea, no lo hacemos de que para molestar al hijo, aunque haya gente que sí. Tú verás ahora. Hay gente que hace eso. Tú verás ahora. Pero en general lo hacemos por el bien de nuestros hijos. Pero nuestro corazón nos engaña y no es el bien, le estamos haciendo el mal. Hermanos, cuando nuestros hijos no están bien, los vemos mal, caminando mal, actuando mal, tomando malas decisiones, preguntémonos primero, no qué está mal con ellos, sino qué está mal con nosotros. ¿Qué está mal con mi paternidad, con mi relación con Él? ¿Qué es lo que está mal en mí? Que yo he generado estas actitudes y formas en mis hijos, se han alejado de mí. Veamos qué pasa con nosotros. Visto entonces el quién de la crianza, la forma de la crianza, veamos el tercer y último punto, el qué hacer entonces en la crianza. Dice, y vosotros padres, ese es el quién, no provoquéis a ira a vuestros hijos, esa es la forma, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Esto es lo que tenemos que hacer. Criarlos en la disciplina y la instrucción. Hay una labor específica, bíblicamente hablando, que nosotros tenemos que hacer con nuestros hijos. La crianza no nos es dejada a nuestra creatividad. Dios dice específicamente qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. En sentido general, hoy en día,
La crianza es lo siguiente: proveer económicamente, educar académicamente y divertirlos lo más que se pueda. En eso consiste la crianza moderna. Provisión económica, formación académica, diversión. Eso es lo que yo veo que la mayoría de los padres están haciendo. Y en los momentos de corrección, lo que veo es más bien un desahogo del padre exasperado por la actitud del hijo, más que una formación del carácter. Entonces la gente está proveyendo, educando y divirtiendo a los hijos. Y de hecho muchos padres cristianos, esa es la manera como abordan la crianza de sus hijos. En muchos hogares cristianos hay un contenido, muy poco contenido distintivamente bíblico en su crianza. Si tú comparas la crianza de un cristiano con la crianza de un no cristiano, a veces las diferencias son casi imperceptibles. Hay muy poco contenido distintivamente bíblico en los hogares cristianos, en la crianza de los hijos. Yo lo digo por lo que he visto, y no estoy señalando a nadie en particular, pero eso es lo que he visto. Nosotros somos llevados por las corrientes, y la crianza bíblica va a requerir un tipo de contenido nosotros tenemos que ser intencionales para traer el contenido bíblico a la crianza. No es algo que se da natural, no es algo que sale de manera silvestre de nosotros, no es algo intencional. Tenemos que tener entonces contenidos o la intención de traer estas cosas bíblicas, cristianas, distintivamente cristianas a nuestro hogar. Fíjense, esta última frase, ¿qué es lo que dice? Hablando de eso, del contenido cristiano distintivamente bíblico, dice la última frase: sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Esta palabra criar significa levántenlos. La palabra disciplina, entrenamiento. La palabra instrucción, enseñanza. Del Señor significa que proviene del Señor. Todo eso fue palabras originales, pero no me voy a poner a decir palabras originales que nadie entiende, ni yo tampoco, sino que lo busco en un diccionario. En otras palabras, oigan lo que esta frase dice: levántenlos, levanten a sus hijos, entrenándolos y enseñándoles según la instrucción que viene del Señor. Eso es lo que dice el texto. Levanten a sus hijos entrenándolos y enseñándolos según la instrucción que proviene del Señor. Paul Tripp dice en cuanto a la crianza de los hijos es un trabajo de embajador de principio a fin. Y lo único que hace un embajador, siendo el padre el embajador, si está interesado en mantener su trabajo, es representar fielmente el mensaje, los métodos y el carácter del líder que lo ha enviado. Esa es mi labor. Mi labor no es hacer en la crianza lo que a mí me parezca, proveer lo que hace la gente, que ellos se diviertan. La crianza a veces se circunscribe a un pare de sufrir. Nosotros queremos que nuestros hijos no sufran lo que nosotros sufrimos. Y toda nuestra tarea es para que ellos no pasen lo que nosotros pasamos. Ese es el único criterio de crianza que tenemos. En otras y pocas palabras, mi rol fundamental como padre, principal, es conducir a mis hijos de tal forma que conozcan y amen al Señor. Claro que le debo proveer económicamente. Claro que los debo formar académicamente, no me malentiendan. Claro que debemos pasar buenos momentos y promover el gozo y la alegría en la casa, claro, pero no a expensas de lo otro y no pensando que eso es suficiente. Eso es lo que quiero decir. Este mismo pasaje, esta misma frase en la Biblia The Message, que es una Biblia en inglés, que es una paráfrasis, es una manera práctica de comunicar las cosas. El autor de The Message dice que esta frase él la traduce así: tómenlos de la mano y lidérenlos por el camino del maestro. Eso es lo que significa. Tómenlos de la mano y lidérenlos por el camino del maestro. Bueno, y entonces, ¿cómo yo hago esto? ¿Cómo yo crío a mi hijo en la disciplina y la instrucción del Señor? Ya dijimos, primero cuida la forma. Tú puedes tener una instrucción bíblica fiel, doctrinalmente sólido,
Pero si tus arranques de ira, si tus disciplinas desproporcionadas, si tus maltratos en el hogar, si tus arbitrariedades no están presentes, el niño no va a oír el mensaje cristiano. De hecho, lo que ocurre típicamente es que cuando hay un buen contenido cristiano, aparentemente de instrucción, y hay un devocional familiar y se trae a una buena iglesia, pero el papá no vive de una manera piadosa frente a sus hijos, el niño se rebela contra la enseñanza cristiana. Eso es lo que típicamente pasa. El niño o el joven. Y considera a papá y mamá o a papá un hipócrita. Claro, sí, en la iglesia es eso, pero aquí en la casa vengan a verlo. Y entonces no solamente no hacemos la labor de embajador, sino que hacemos la labor de contendiente y lo alejamos del mensaje que estamos supuestos a traerlo. Increíble. Entonces, lo primero es cuidar la forma. Segundo, ten en cuenta que el peor enemigo de tu hijo es su propio corazón pecaminoso. Él debe saber eso. Él es responsable ante ti y ante Dios de su falta. Cuando él comete una falta, una travesura o se porta mal, esas son manifestaciones del pecado de su corazón. Entonces, cuando hay una corrección que hacer en cualquiera, o sea, en nuestros hijos, cuando se presenta un momento de corrección, de llamar la atención, de reprensión, nosotros tenemos que hacer básicamente dos cosas básicamente. Primero, tenemos que corregir la falta, la conducta que estamos viendo que es incorrecta, inapropiada, improcedente, pecaminosa, digamos. Tenemos que corregir la falta, decirle, eso está mal, no puedes hacer eso. Pero ojo, detrás de cada falta o debajo de cada falta, travesura o cosa que nuestros hijos hacen mal, hay un pecado que subyace, que generó la falta. Cuando mi hijo no quiere compartir un juguete y yo le digo, comparte, ok. Esa es una palabra muy usada, muy popular en los primeros años de la crianza. Comparte. Y entonces los hijos siempre se la aprenden, pero cuando se trata de compartir con ellos. Cuando a ellos no le prestan las cosas, ellos van donde el papá dice, papi, comparte conmigo. Ok, comparte. Bien, ahí está la falta. Tú tienes que compartir. Pero yo tengo que sentarme con mi hijo a su edad, a su nivel y decirle, papi, ¿por qué tú crees que tú no quieres compartir? Es porque hay un egoísmo en ti. Egoísmo es, ¿y qué? Él no va a entender. ¿Qué es egoísmo? Egoísmo es que yo quiero que todo sea para mí. Y no todo es para mí. De hecho, el amor, que podría ser como casi lo contrario del egoísmo, es dadivoso, es generoso. Dios dio a su Hijo por nosotros y nos amó. Y dio a su Hijo en la cruz por mis pecados. Es egoísmo. Y yo también soy así, mi hijo. Vamos a pedirle perdón al Señor por eso. Y lo conduzco al Evangelio. Tomando una corrección, una falta, como un escalón para introducirlo al Evangelio. Y hacerle ver su falta y su condición de pecado. Entonces, primero, cuida la forma. Segundo, conduce a tu hijo al Evangelio a través de cada falta que él cometa. Tercero, instrúyelo en la palabra de Dios. O sea, tiene que haber instrucción sistemática, regular, de la palabra de Dios en tu casa. Tienes que procurar una iglesia que forme a tus hijos, que colabore. Quizás el colegio también puede ayudar. En tu casa debe haber un ambiente de meditación y reflexión breve. Hermanos, los hijos no pueden sentarse a escucharnos hablar por 35 minutos en una casa, en una cama de la Biblia. No, es quizás breve tiempo, pero corto, breve y conciso y significativo. Nosotros tenemos un material aquí en la IBI, porque quizás algunos no lo saben, que lo que se le da ahí el domingo, hay un libro en librería que ustedes pueden comprar, que tiene 5 lecciones para lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, y ustedes pueden, una lección por día, en base a lo que se enseñó ahí, ustedes pueden continuar con sus hijos meditando en las verdades que ellos aprendieron, una manera práctica de hacerlo. Ese es el material que tenemos en la escuela dominical. Tenemos entonces que procurar eso. Pero además de la instrucción formal de esa manera en un devocional que se hace en la casa, tiene que haber también
una instrucción que emane de mi día a día. Si yo voy a comprar con mi hijo y mi hijo quiere una cosa y se la compro, y quiere otra y se la compro, y quiere otra y se la compro, ¿en qué momento yo le digo, mira papito, déjame decirte algo? Mira, uno no compra cada vez que quiere algo, uno compra porque uno necesita algo. Eso es una enseñanza bíblica. Tiene que emanar de mi día a día. Si vemos a alguien en la calle pidiendo, le podemos dar, pero también hablemosle. Tú sabes, papi, esas cosas pasan también, porque el mundo mal funciona. Este es un mundo caído, donde hay sufrimiento, pero Dios es soberano, Dios es bueno a pesar de esas cosas. Y así, en la medida que nosotros caminamos con ellos, jugamos con ellos, cuando ellos pierden en un partido, tenemos que decirle que la vida se compone de derrotas también, y que muchas veces de las derrotas aprendemos más de lo que aprendemos de las victorias. Y tenemos que gozarnos también cuando otros ganan. Además, ellos jugaron mejor que nosotros. Tenemos que ser humildes y reconocer eso. ¿Se fijan cómo es? Es un vivir cotidiano, es una enseñanza cotidiana en la medida que ellos experimentan sus diversas situaciones. Nosotros tratando de pasarle la visión bíblica y cristiana de la vida, de todo lo que ellos experimentan. ¿Y cómo yo hago todo eso? Bueno, yo tengo que estar rendido al Señor. Yo tengo que estar lleno del Señor, lleno del Espíritu. De hecho, y esto lo dejé para el final, el título de mi mensaje era Padres controlados por el Espíritu, porque esta instrucción de 6:4 emana de una instrucción que Pablo da en Efesios 5:18, donde Efesios 5:18, Pablo le dice a los efesios, y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Y dice, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Esa palabra, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo, luego viene: esposas, sométanse a sus maridos, maridos a sus esposas, hijos a sus padres, padres a sus hijos, siervos a sus amos, amos a sus siervos. Eso emana de esta llenura del Espíritu. Cuando yo me siento lleno del Espíritu, yo estoy lleno del Espíritu, yo voy a querer tener una relación donde yo te doy algo y tú me das algo, donde yo estoy sometido a ti. ¿Cuál es el sometimiento del papá al hijo? Bueno, mi sometimiento es, ellos me deben obediencia, pero yo les debo no provocarlos a la ira, sino criarlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Esa es mi deuda con mis hijos, ese es mi sometimiento a mi hijo. Y eso yo lo puedo hacer si estoy lleno del Espíritu. ¿Y qué es eso de estar lleno del Espíritu? Para ir desempacando y desempacando. Esto es como una cebolla que vamos pelando y pelando y pelando y pelando. Hermano, esto no se trata de una experiencia esotérica, mística, que yo recibo en un ritual especial, que el miércoles que viene vamos a tener un tiempo de llenura del Espíritu. Bíblicamente no, fíjense que es un mandato. Efesios 5:18, sean llenos del Espíritu. La palabra, literalmente, la frase en el original significa déjense controlar permanentemente por el Espíritu. Déjense controlar por el Espíritu. La llenura del Espíritu viene a mí, el Espíritu me controla, porque eso es lo que está diciendo. Fíjense que él pone el ejemplo de que no se emborrachen con vino. A veces nosotros decimos, esa persona está bajo la influencia del alcohol, ¿correcto? La borrachera es cuando el alcohol te influye e influencia tu cerebro de tal manera que tú vas a hacer cosas que tú no harías en condiciones normales, ¿verdad? Hasta el tímido se pone simpático y se pone extrovertido, y el que es discreto y reservado comienza a hablar como un loro. Él hace cosas que él no hace habitualmente. El Espíritu, cuando somos controlados por el Espíritu, vamos a hacer cosas que habitualmente no haríamos. Un papá lleno del Espíritu, habitualmente cuando el niño se porta mal, cuando un papá está controlado por el Espíritu, él va a ser controlado por la paciencia, que es parte del fruto del Espíritu, y va a darle a su hijo amor, y va a tener las cosas en paz, y va a sentir gozo de la paternidad, porque eso es parte del fruto del Espíritu. Va a hacer esta tarea con dedicación, con afecto. Eso es parte de la llenura del Espíritu. Y ese, hermanos, en esencia, quiero decirles, es el principal obstáculo para una crianza saludable y bíblica. Que nuestras vidas no están sometidas al control de Dios.
¿Y qué implica eso? Bueno, que su palabra es buena, es importante para mí, pero yo a veces no la bajo a mi práctica diaria. Yo no la vivo. A veces porque la ignoro, porque la consumo poco, o a veces sencillamente porque conociéndola, yo digo como que no, eso no es para mí. Hay una pequeña rebelión, hay algo de rebelión en nosotros y no vivimos lo que nosotros escuchamos. Y ahí está la esencia. Un padre transformado, un esposo transformado, una madre, una esposa transformada generará una crianza distinta. Pero eso es materia de otro mensaje. Eso es materia de otro mensaje. Que el Señor sea con nosotros, los que tenemos esta labor de criar a los hijos. Vimos claramente el quién, hay una forma específica en la cual se supone nosotros deberemos criar a nuestros hijos y qué es lo que tenemos que hacer, instruirlos según la palabra de Dios y que ellos conozcan a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero tenemos que llenarnos nosotros. Si nosotros queremos entonces llenar a nuestros hijos de la instrucción del Señor. De otra manera no funciona. Esta es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadisabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadisabiduría.org. Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos en su palabra.